Permítame. Voy a recomenzar de nuevo porque no estaba grabando mi voz. Y bueno, les decía a mis hermanos que vamos a continuar con este tema en que estamos analizando la vida del rey David. Y como antecedente también vimos someramente la del rey Saúl. ¿Esto por qué? Por la similitud y el contraste que hay entre ellos, y sobre todo porque al rey Saúl fue escogido por Dios, fue ungido por Dios, fue el primer rey de Israel, pero perdió el favor de Dios, le falló, y las consecuencias para él y para el pueblo de Israel fueron graves, sobre todo pues para él. Sin embargo, David también fue ungido de la misma manera por nuestro Dios escogido, y pues también falló, también cometió errores, cometió grandes pecados, pero a diferencia del rey Saúl, el rey David fue prosperado, fue bendecido, y pues fue amado por nuestro Dios. Y lo que estamos viendo es qué pasó, cómo le hizo. Porque miren, también cada uno de nosotros, mis hermanos, hemos sido escogidos por nuestro Dios desde antes de la fundación del mundo para que podamos llegar a su reino, para que también participemos de esa grande gloria con la que ya nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador, ya está a la diestra de Dios Padre, y que, como Él dijo, también quiere que estemos ahí. Pero hay que reconocer que así como estos dos reyes estamos llenos de errores, cometemos pecados constantemente y nos cuesta mucho trabajo. Pero aquí, esto lo significativo es que veamos entonces qué pasó entre ellos, por qué Dios castiga a uno y prospera al otro. Si ahorita, bueno, estamos analizando en la parte del rey David, que ya después de que fue ungido como rey, pues vemos cómo él cometió el grave pecado con al desear la mujer de su prójimo, Betsabé, y en este sentido, bueno, nos quedamos precisamente en esa parte, si no me equivoco, en que él, eh, pues en una tarde X, él ve a ver, déjenme acomodar esta. Bueno, él ve a la mujer de uno de sus guerreros, Urias, una mujer muy hermosa, Betsabé, que se está bañando, y desde la terraza él la ve y la desea. Y bueno, él cede ante ese deseo, que es una grande tentación, no es capaz de dominarse, y él la desea de tal manera que trama la manera en quedarse con ella. De hecho, no le importa que es casada, manda por ella y pues se acuesta y tiene relaciones. Cuando se da cuenta de esto, pues es un grave pecado, es un grave pecado el que comete, y un grave error tanto ante Dios como ante él mismo y ante sus hombres. Nos damos cuenta de la severidad de la ley de Israel. En este caso, eso vamos a llegar más adelante a verlo. Y bueno, ante esto, pues él trama la manera en la de cómo zafarse del problema. Y se le ocurre, pues que primero, en primer lugar, manda a traer a Urias de la guerra para que se acueste con ella y decir que el niño, porque él la embaraza cuando se acuesta, es de él, pero este Urias le da una muestra de valor de heroísmo al decir, no, yo no puedo irme a dormir a mi casa con mi mujer mientras mi gente está sufriendo en la batalla y están en lo más duro. Entonces, por lo tanto, no va, y aun cuando con engaños lo emborracha y trata, él se mantiene firme y no va. Entonces, ante esto, pues se ve forzado a que para solucionar su problema, pues deshacerse de Urias, y le ordena a su general que lo ponga en la batalla en lo más duro, que lo dejen solo para que lo maten.
Y así sucede y entonces esto, bueno, pues él se queda al final con la mujer, pero este, eh, esto trae consecuencias. A final de cuentas, bueno, él consuela a Betsabé, según él, etcétera. Pero aquí vamos a ver cómo Jehová manda, le da un mensaje al profeta Natán, que es el sucesor del profeta Samuel, y le hace ver que le entrega un mensaje un tanto retórico sobre lo que hizo David, la traición que cometió para su general, para su gente, para él mismo y para Dios. Y bueno, entonces sabemos lo que le cuenta a él de aquel rico que tiene un montón de ovejas y hay un pobre que solamente tiene una y él para atender a un invitado, pues se le hace fácil agarrar la oveja del pobre para no tomarlas de él y porque le gusta esa oveja. Entonces la sacrifica y el profeta le pregunta a David, ¿qué, qué merece ese hombre? David se enfurece mucho y le dice que él debe de morir, que él merece la muerte y que pague 4 veces la oveja por haber hecho eso. Entonces, aquí, precisamente Natán, pues le hace ver que ese hombre es él quien cometa esa falta. Le dice, tú eres ese hombre, en el versículo 12:7 ahí. Entonces, aquí se hace ver que David no solo era un adúltero, sino un asesino y un rey desagradecido que abusó de su posición para sus propios deleites y para su nombre. Entonces, como vemos, esta falta no es nada ligero. Pero aquí precisamente viene la pregunta, bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Vamos a decir aquí esto de los pecados que cometió el rey Saúl y que fue castigado y lo que el rey David hace y no es castigado. Esto es muy importante porque de aquí vamos a ver cómo David reconoce, reconoce su pecado. ¿Sí? Y aquí, al reconocer su pecado, entonces, él con toda honestidad a, en, pide perdón. Pide perdón a Dios que es misericordioso. Pero para que esto suceda, tiene que haber el reconocimiento tácito de la falta cometida y el justo, el sincero arrepentimiento. Pero fíjense lo curioso, eh, David no abandona a Betsabé, al contrario, él se queda con ella, la honra, porque lo que viene el castigo no es una cosa fácil, no es algo fácil. Dice, vamos a ver cómo el Señor también sí castiga a David y le dice que en su casa, en su reino, va a haber sangre, va a haber traición, va a perder sus mujeres. Y efectivamente, vamos a ver cómo, eh, qué es lo que primero hace nuestro Dios. Y vamos a empezar a hacer un ejercicio de reflexión nosotros y de ver entonces y de tal vez pensar que en términos de que si es o no es justo, y para esto vamos a ver entonces aquí, y a ver, permítanme, eh, no sé cómo vean mis hermanos, si les dejo las dos versiones o la ponemos uno para que sea más grande.
Yo creo que vamos a poner una para que sea más grande. Y la que estamos acostumbrados es que es la Reina Valera 1960. Y vamos a poner un poquito más grande la letra para que se vea. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Esto lo vamos a ver. Vamos a ver en capítulo. En el capítulo 12, por ahí del verso 24. Déjenme ver. Vamos a poner capítulo 20 de segunda de Samuel. Segunda de Samuel, en el capítulo 20, más o menos vamos a ver. Mm, bueno, no, me parece que me fui demasiado, demasiado adelante. Es el capítulo 12, 12, 20. A ver. Sí, entonces vemos aquí, es 12, permítanme. Eh, Vean pues 12, 13. Ahí en el versículo 12, 13, así es como contesta David a Natán. Pequé contra Jehová y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Sí, resulta tal vez un poco extraño de cómo no hay tanto énfasis en considerar cómo fue el arrepentimiento de David. Sin embargo, lo podemos visualizar en lo que sigue a continuación, que es la respuesta que Dios da a David por esa, por esa falta que él cometió. Le dice, eh, por todo lo que se dice, eh, lo primero que sucede es que el niño, que es producto del pecado, se enferma. Se enferma, como aquí vemos a continuación, y David sufre mucho por él, obviamente también la madre, y él, eh, él sufre tanto, pero el niño el niño se muere a final de cuentas después de 7 días en que ha sufrido. Y bueno, los siervos dicen que tenían miedo de cómo va a reaccionar David si cuando estaba enfermo él sufría mucho y cuando le den la noticia que tal vez se va a poner peor. Pero cuando ellos le dan la noticia, aquí vemos en el versículo 20 que dice, entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró en la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y dice, le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño. Viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él responde, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón. Yo quiero ponderar esto, mis hermanos, y muy puntual de cómo entonces David 7 días sufrió. No me imagino lo que él sufrió viendo al niño, cómo se extinguía su vida. Y durante ese tiempo él sufrió, pero yo pienso que nunca, nunca, este, eh, preguntó ni nunca cuestionó por qué Dios castigaba al niño
en lugar de a él. ¿O por qué? Él no. Él aceptó la voluntad de Dios y la sufrió. Y cuando el niño murió, él se levantó, dio gracias a Dios, alabó su nombre, fue al templo, se vistió, se arregló y a seguir la vida. Y podríamos decir, bueno, ¿qué actitud? ¿No les parece, mis hermanos, que no es una actitud muy, como diríamos, pues lógica? Y sin embargo, esa actitud le gustó a Dios. ¿Entendemos esto? Le gustó a Dios. ¿Qué opinan? ¿Alguien quiere opinar al respecto y decir qué opinión tienen? A ver, mi hermana Gloria, ¿qué crees? ¿Por qué crees que esta actitud le gustó a Dios de ponerse él primero sufrir por el niño y luego, una vez que se muere, tan tranquilo, alaba a Dios, le da gracias por esto y se pone contento? ¿Qué pasa o qué pasaría en una situación entre nosotros o para alguien normal? Podemos decir normal. ¿Qué opinas, Gloria? Bueno, yo creo que pues Dios conoce los corazones de cada uno de nosotros, hermano, y Él sabía lo que hacía como Dios que es y Padre de cada uno de nosotros, y decidió Él que David hiciera eso, que se levantara y se fuera a arreglar y comiera y todo, es porque Él así lo quiso, si no lo hubiese castigado, como dices tú, a Él y no al niño, pero pues Él tiene la última palabra como Dios que es, Ajá, pienso yo. bien, gracias, gracias. Ahora bien, yo quisiera preguntarle por aquí a alguien más y, pues a ver, a nuestra hermana Salomé Picasso. Eh, Todos hemos pasado alguna vez por este amargo trance de perder a un familiar, de sufrir, y bueno, ha sido esa nuestra actitud como la de David. ¿Qué pasaría si después de conocer esto y de ver esto, dijéramos como David, bueno, pues ya se murió, ya se acabó, ahora a seguir la vida? ¿Qué piensas tú, Salomé? ¿Crees que es correcto, que tú serías capaz o que Que si yo sería capaz, pues sí, sí, así, como lo hizo David, pues prácticamente seguir la vida adelante y olvidarse del niño? pues para empezar tendría yo que estar en esa situación, porque no sé cómo reaccionaría yo, pero a como me encuentro ahorita, en este tiempo, siento que sí lo haría. Cuesta trabajo, sí, muy mucho, pero pues hay que aceptar las cosas. El Señor nunca se equivoca. Lo que nos equivocamos somos nosotros, Él no. Entonces, para empezar, repito, tendría yo que estar en esa situación, porque puedo decir que sí ahorita, pero ya estando en esa situación puedo cambiar de opinión, de parecer, de sentir. Pues eso es lo que yo pienso. Gracias, mi hermana, es correcto. Sí. Se aprecia tu opinión, claro. No sabemos cómo reaccionamos, pero bueno, a veces el afirmar algo, pues no es tan sencillo como cuando se llega a pasar la prueba. A ver, adelante, nuestra hermana Marisabel. ¿Qué pasa con ustedes, mis hermanos? Pues definitivamente sí se puede. Yo ya la he pasado varias veces y definitivo, cuando se tiene una fe y una esperanza y una confianza plena en el Señor, esa prueba se pasa tal y cual la pasó David. Bien, bien, gracias. Entonces, como vemos, pues, esto pareciera ser que es la situación correcta. Vamos a hacer entonces que en la práctica no crean que es tan fácil que se dé, ¿sí? Eh, por una situación, vamos a decir así, de alguna manera, este,
que se conoce, pero eso no es lo único que pasó en la vida de David. Vemos cómo se le dijo que también iba a ser castigado y que al ser castigado, lo iba a hacer nuestro Dios también con su reino, ¿sí? Y para esto vamos a ver un poquito más adelante cómo eh, también en sus hijos, en su reino, lo sufrió. En primer lugar, tenemos por ahí cómo a su hija, una de las hijas que tuvo Tamar, una joven hermosa, y pues su hijo, uno de los hijos mayores, Amnón, él abusa de la hermana, él la engaña y engaña a David para que ella vaya y le pide que él se encuentre enfermo y que pues lo quiere que lo atienda ella, y cuando ella va a ayudarlo, pues él abusa de ella. Y bueno, eso es por un lado. Por el otro lado también, el hermano de esta joven, Absalón, él pues aparentemente no dice nada, pero él guarda en su pecho la venganza, y 2 años después él invita a todos sus hermanos y al rey David a una comida en sus terrenos. David pues se excusa y no va, pero sí van sus hermanos, y aquí pues él manda a sus criados que lo maten. Y no solamente eso, él huye a Jesús, que es el país de donde es originaria su madre Mical, y se queda ahí 3 años. Pero cuando él regresa para tratar de destronar al rey David, y para esto él se alía con Aitofel, que es el consejero de David y abuelo de Betsabé, y juntos hacen la conspiración para que destronara a David. Sin embargo, pues a final de cuentas, vamos a ver cómo David no quiere matar a su hijo. Él ama a su familia, a toda su familia, pero por esa falta, vean cómo castiga a Dios en su reino y en su familia a David. A David no lo ha tocado. David sigue su vida, y sin embargo, en sus posiciones en lo que es él. De tal manera que pues se enfrentan, y a final de cuentas Absalón trata de huir de las fuerzas del ejército de David, y cuando va huyendo su cabello se enreda en un árbol y ahí se queda colgado. Entonces el general Joab, general de David, lo mata. Y bueno, cuando le dan la noticia a David, pues él queda muy devastado, no quería que muriera, y pues se pone muy mal. Se pone muy mal de tal manera que Joab tiene que llamarle la atención y decirle que pues retome su reinado. Él tiene un compromiso con su pueblo y tiene que seguir adelante. Entonces con esto, mis hermanos, ya tenemos un panorama en el cual hay dos cosas fundamentales, o hay algunos detalles fundamentales en los cuales eh, en primer lugar, vimos las virtudes de David, la fortaleza que tiene, eh, todo lo que él es capaz de hacer, y cómo llega a ser el rey de Israel, y la valentía que es y todo lo que lleva. Vimos también entonces los errores, los vicios, lo que hace con Betsabé, sus pecados, pero vimos también las consecuencias de ese actuar. Y aquí lo interesante y lo que hay que destacar es cómo él en su persona, básicamente no recibe castigo de Dios. Lo es en su reinado, en su familia, en sus posesiones, sus hijos, pero más no, aún cuando podemos considerar que en todo ello, pues claro que va a sufrir porque el, porque eh,
es su familia a final de cuentas y le va a doler. Entonces, la pregunta es precisamente porque a final de cuentas nosotros podemos o estamos más bien en una situación parecida, porque acuérdense que de lo que se trata en este análisis es ver cómo se cumple con la ley bajo la gracia, porque cumplir la ley, como ya lo mencionó su hermano Pablito en su estudio que está dando, no es cosa fácil. Sin embargo, es muy cómodo desde la gracia decir que Jesucristo dio la vida por nosotros y que somos salvos y que solamente creyendo en Él nos vamos a salvar. Eso está muy fácil decirlo. Ahora, verdaderamente lo somos sinceros y honestos. Yo se los digo, por eso hice la pregunta si podíamos actuar de la misma manera como actuó David cuando murió su hijo. En lo particular les voy a decir que tal vez podría llegar a superarlo, pero yo creo que no pasaría tan fácil la prueba. No sería tan sencillo como, bueno, alabo mucho la fe, la confianza de decir, es que Dios sabe lo que hace, pero crean lo que duele, crean lo que no es tan fácil. Y sobre todo, a veces esas actitudes, bueno, se supone que nosotros estamos trabajando para que lleguemos a ese nivel. A la altura del varón perfecto. Así es, a la altura del varón perfecto, es nuestra hermana Rosalba. Vamos a ver en segunda de Samuel 13:30. Me interesa ese versículo. Es segunda de Samuel. Vamos a ver. 13:30. Creo que es el 29. Espérenme, ahorita les digo. A ver. 13:30. Ajá, 13:30. A ver, permítanme, voy a ponérselos aquí en la pantalla. Sí, adelante. Dice, estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía, Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y ninguno de ellos ha quedado. Gracias. Fíjense, mis hermanos, cómo para acabar esto, le llega esa noticia al rey David y le dice, pues, o sea, en rumor, obviamente, que Absalón había matado a todos sus hijos y que no había quedado ninguno. Más adelante dice entonces, levantándose David, rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo, no diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha sido muerto, porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar su hermana. Por tanto, ahora no ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor que dice, todos los hijos del rey han sido muertos porque solo Amnón fue muerto. Bueno, yo aquí precisamente quiero pasar a la siguiente parte en la que es qué pasa con los rumores, qué pasa con los que escuchamos. ¿Sí? Cuando nosotros escuchamos algo, pues lo vamos a interpretar o entender de cierta manera. A veces lo que nos dicen o no nos lo dicen bien o no los dicen con una mala intención o de alguna manera pues puede ser que se tergiverse. Eso es, a veces es lo que nos dicen. Ahora también cómo lo interpretamos. Aquí lo que yo quiero destacar es precisamente que tenemos que tener mucho cuidado en lo que escuchamos y cómo lo escuchamos y cómo lo interpretamos.
tener que tener la conciencia propia de lo que nosotros somos, de lo que hemos aprendido. Aún David, con todo lo que era, créalo, que de primera mano creyó. La advertencia que hace nuestro Señor Jesucristo es: no dejen que nadie los engañe. Es fundamental, porque no conocemos el corazón de la gente, porque no sabemos qué tienen y con qué intención lo están diciendo. Aún lo que pareciera ser que es bueno, también puede llegar a afectarnos. Aquí es importante entender, pues, que lo que nosotros podamos persuadirnos, lo que investiguemos, lo que nosotros podamos entender, valorarlo y sobreponerlo a lo que se diga. Hay una lógica, hay algo importante. Ciertamente, yo también quiero aquí de alguna manera retomar dentro del estudio que daba nuestro hermano, o que dio nuestro hermano Pablito al respecto de matar, del el mandamiento donde dice no matarás. Y pues ese análisis muy puntual. Sin embargo, las interpretaciones que se dieron de alguna manera podrían llegar a ser un tanto incorrectas. Eh, yo esto lo voy a retomar para el próximo estudio, pero de antemano les digo, mis hermanos, y quisiera entonces hacerles una pregunta también nuevamente, dentro del por qué nuestro Dios manda matar. Tal vez sea redundante porque creo que ya la respondieron. Díganme si alguien tiene alguna opinión diferente de lo que se dijo en ese estudio, que era porque él podía. ¿Alguien que pueda dar otra respuesta? Bueno, parece que todos estaríamos de acuerdo en qué es eso, pero yo les voy a decir que, en mi opinión, no creo que sea por eso. Hay otra causa por la cual Dios puede quitar la vida y nosotros no, porque la ley es bien clara. Y yo creo que si Dios pone una ley, el primero en cumplir la ley misma que pone es Él mismo, porque vamos a hablar de justicia. Y si hablamos de justicia, entonces, si yo pongo una regla, pues yo soy el primero en cumplirla, ¿no? Dice el dicho, el buen juez por su casa comienza. Sin embargo, no esto no sucede así y Dios manda matar. Eh, Vamos a ver cómo hay dos, dos pasajes muy fuertes que cita nuestro hermano, y estos pasajes son el siguiente: Deuteronomio 21, del 18 al 21. Nos quedan 4 minutos, los vemos rápidamente. Deuteronomio 21. Aquí. Deuteronomio 21, rápidamente. Te lo leo, A ver si. del 18 al 21, ¿no? Ajá. Dice, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este es nuestro hijo, es contumaz y rebelde, no obedece a vuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrarán y morirá. Así quitará el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Ok, como vemos, es algo fuerte, ¿no? Y hay otro más que también es bastante fuerte, que es en el siguiente, es el capítulo 22, y
Es 22, 23 y 24. ¿Sí? Y dice, Si a ver, léanlo fuere, ahí. si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitará el mal de Israel. Es 23 y 24, mi hermana. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallar en la ciudad y se acostara con ella, entonces los sacarán a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearán y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así que quitará el mal de en medio de ti. Sí, aquí es muy importante esto y sobre todo, si tienen ahí en su pantalla, verán que en la versión literal que tengo aquí, y se las voy a leer, el versículos 23-24 dice, supongamos que alguien encuentra a una mujer comprometida para casarse con otro hombre y tiene relaciones sexuales con ella. Si el encuentro tiene lugar dentro de la ciudad y la mujer nunca gritó pidiendo ayuda, se deberá llevar a los dos ante las autoridades para que los condenen a morir apedreados. Se condenará al hombre por deshonrar a la mujer de otro hombre. Se condenará a la mujer por no haber pedido ayuda. Si ustedes hacen esto, harán que la maldad desaparezca de su país. ¿Qué les parece, mis hermanos? Yo aquí preguntaría, ¿ustedes creen que en las condiciones actuales estas dos partes de la escritura serían prácticas? ¿Podríamos vivir con ellas? Se los dejo ahí para reflexión para el día domingo y también vamos a tratar de retomar para el día miércoles. ¿Sí? Entonces, ahí está la pregunta. De estos dos versículos no los pierdan y los vamos a analizar. Que Jehová les bendiga y les guarde.